Muy buenas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar en otro programa más de España Tiempos Difíciles. Hoy vamos a hablar de un tema que nosotros consideramos realmente importante para el futuro de un país, para su desarrollo y sobre todo para el futuro de nuestros hijos. Somos conscientes de que a veces la actualidad política, impuesta pues, muchas veces por los políticos, por los medios de comunicación o por intereses comerciales, nos lleva a hablar de tonterías, de cosas absurdas, y realmente de las cosas importantes pues no lo hacemos. Pero hoy vamos a hablar de educación. Vamos a ver un poquito qué ha pasado en estos últimos 30-40 años con 7 leyes de educación que, aunque la gente piense otra cosa, en realidad en estos últimos años las leyes con las que han estudiado nuestros hijos son leyes dictadas por el Partido Socialista. La consecuencia es, ustedes lo saben, todos coinciden, la UNESCO, OCDE, World Economic Forum, España tiene un nivel bajísimo de educación. Estamos a la altura de países, sin menospreciar, de Hungría, Trinidad y Tobago, estamos por detrás del Líbano o de Costa Rica. Pero es que además el famoso informe PISA nos revela que dentro de España las diferencias también son notables. Hay comunidades que tienen un nivel bastante aceptable, puede ser Madrid, puede ser Castilla y León o el País Vasco. Sin embargo, hay otras comunidades que suspenden dramáticamente, como puede ser Andalucía, Extremadura o Castilla y La Mancha. En medio de todo este follón, el Partido Socialista quiere reformar, ha presentado recientemente sus líneas maestras, nunca peor dicho, de su reforma de la LOMCE, que tiene los días, podemos decir, días contados. Y para hablar de todo esto tenemos a nuestros invitados. Voy a empezar a presentar a Sandra Moneo, que es la que más sabe de educación del Partido Popular. Cuando digo que la LOMCE, que la hizo la redactó el Partido Popular, tiene los días contados, no sé si estoy exagerando o... Bueno, existe una intención clara por parte del actual gobierno, del gobierno del Partido Socialista, de reformar la LOMCE. Pero evidentemente la LOMCE es una ley orgánica, es decir, su reforma requiere una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, por lo tanto requeriría ponerse de acuerdo, en fin, con todos aquellos grupos que votaron la moción de censura. Bueno, de momento lo que ha hecho el gobierno es someter a consulta pública un documento bueno, para que los ciudadanos, cualquier ciudadano, se pronuncie sobre diferentes aspectos de la LOMCE, y en ella hay aspectos fundamentales, porque se hablan de las evaluaciones, donde se habla de la libertad de las familias, porque establece clarísimamente que la programación tiene que estar por encima de la voluntad de los padres. Es decir, una reforma muy teledirigida, a la que nosotros evidentemente significa no mirar al futuro, sino una vuelta al pasado y hacia planteamientos que ya se han demostrado, como se señalaba antes, haciendo referencia al informe PISA, que han fracasado en nuestro sistema educativo. Vamos a hablar de todos esos temas que pretende reformar el gobierno. Ustedes dirán que ahora debería presentarles a alguien del Partido Socialista para explicarnos estas líneas maestras. Pues no va a poder ser, estaban invitados al programa, pero bueno, según nos comunicaron, los invitados no eran de su agrado. No sé qué tiene usted, don José Antonio Poveda, que es el secretario regional, uno de los invitados de escuelas católicas, que no se quiere el gobierno ver las caras con ustedes para debatir. ¿Qué les han hecho ustedes? Bueno, luego nosotros siempre hemos apostado por el diálogo, y me parece a mí que la trayectoria de escuelas católicas en ese sentido es irreprochable, poder hablar con Partido Popular, con Partido Socialista, con cualquier formación política. Siempre hemos tenido una relación cordial dentro de las discrepancias, así que bueno, pues si no han venido, pues qué pena. Ustedes representan el 60% de centros en toda España. 65% de la escuela concertada, sí. Vale. Don Pedro Caballero, presidente de CONCAPA, Confederación Católica de Padres de Familia. De padres de familia. Ustedes sobre todo les interesa un
un poco rebatir unas palabras que dijo hace poquito la ministra de Educación. Dijo ella hace poco en un discurso que el derecho a la educación no recae en las familias. No sé si repetir la frase. Lo dijo la ministra, además en un discurso, no fue nada improvisado. Vamos, que las familias no tienen nada que ver con la educación de sus hijos. Bueno, este es el mundo que vivimos ahora mismo. Lo que hoy es blanco, mañana es negro y pasado es rojo. Lo que está claro es que la apatía potestad de nuestros hijos la tenemos los padres. Y los padres somos los primeros implicados en la educación de ellos. Qué mínimo que querer lo mejor para nuestros hijos. Entonces, bueno, pues yo ya hice mis declaraciones en su momento diciéndola que antes de hacer estas afirmaciones, que en vez de tranquilizar lo que hace es poner nervioso a todo el mundo, que reflexionar un poquito lo que dice y bueno, que las familias no estamos aquí para hacer la guerra con nadie, sino para trabajar conjuntamente en lo mejor para nuestros hijos, en una calidad educativa, que es lo que todos buscamos, y siempre con consenso y diálogo. Lo que pasa es que somos muy importantes, pues nunca se nos llama. Siempre nos quieren tener lejos. Por lo tanto, las familias somos molestas. Algunas veces pues decimos las cosas... Sobre todo en las cenas de Navidades. Sí, y además es que tenemos la mala suerte de decir de vez en cuando las cosas sin marcar. Y entonces, pues bueno, pues eso inquieta. Hablaremos un poquito más del tema de las familias y nos queda por presentar nuestro último invitado, don Juan Carlos Corbera, presidente de la Fundación Educatio Servanda. Me gustaría que nos hablara un poco de esta fundación, brevemente, quiénes sois vosotros y que nos cuente qué les ha pasado, porque es importante. Hace poco les pusieron una multa, una sentencia, se recurrió. Cuéntenos, don Juan Carlos, ¿qué os ha pasado? Educatio Servanda es una institución muy joven que surge de un pequeñísimo grupo de familias preocupados por la educación de nuestros hijos y también por el bien común en el sistema educativo en general, y pusimos en marcha un proyecto educativo con una serie de centros educativos, colegios y centros de formación profesional por el momento. Como bien dices, hace poco tiempo, ya 2 años, uno de nuestros directores fue sancionado por una crítica a la ley de ideología de género de la Comunidad de Madrid que se aprobó en el año 2006, en el mes de julio. Como no estábamos de acuerdo con la sanción, ni el propio director, que fue el que fue sancionado, porque previamente la Consejería de Educación, como debe hacer, mandó a la inspección para ver si había alguna vulneración de alguna normativa, etcétera, que es algo que los técnicos tienen que hacer siempre que hay algún problema en algún centro. Vieron que no había ninguna dificultad. La Fiscalía también fue activada para ver si había alguna posibilidad de ir por la vía penal contra el director. Inmediatamente dijeron que no había ninguna dificultad, pero la Consejería de Políticas Sociales y Familia decidió sancionar, multar a esta persona, a este director, con 1.000 euros. La multa podía haber sido hasta 45.000. 45.000 euros, que no es ninguna broma. Que no es ninguna broma. 1.000 tampoco lo son, pero desde luego. Pero más que la cantidad económica, lo que consideró el propio director y también la institución que sostiene el centro es que había que recurrir porque entendíamos que no se podía multar por sancionar una ley, porque la crítica del descrito en cuestión no era ningún colectivo concreto, era una crítica a la propia ley. Entonces, al final la justicia nos ha dado la razón en una sentencia inapelable, o sea, ya no hay mayor posibilidad de recurso, y condena a la Consejería a devolver los 1.000 euros de la sanción al director y además en costas por el proceso. O sea, que yo creo que es un triunfo de todos, porque es un triunfo de la libertad. Bueno, vamos a ver cómo está la última hora en educación, porque nos comentaba hace unos instantes la diputada Sandra Boneo, el gobierno ya ha redactado un documento. ¿Cómo está, digamos, la última hora de la reforma de la LOMCE? Bueno, el documento lo que pretende es que cualquier ciudadano pueda hacer aportaciones a la reforma de la LOMCE. Pero no deja de chocar esta situación. Sí, pero decía, ¿hay un plazo muy concreto? No, simplemente hay 10 días para que los ciudadanos hagan sus aportaciones. 10 días, estamos de puente. Claro, y a partir de ahí el gobierno decidirá. Pero bueno, decía que no deja de chocar esta situación. Los partidos políticos, incluido el Partido Socialista, hemos estado cerca de 2 años
intentando llegar a un pacto por la educación. Todas las entidades, desde luego aquí presentes, han tenido representación en la comisión, han podido intervenir, es decir, la voz de los colectivos, de expertos y de buena parte de los ciudadanos ha estado representado en esa comisión. Luego, a partir de ahí, los grupos políticos nos teníamos que poner de acuerdo. El Partido Socialista hace pocos meses decide que se levanta de ese pacto porque bueno, considera que hay que llegar a un 5% del PIB en financiación y que si no se llega a ese 5% del PIB sin haber valorado ninguna de las propuestas que tendría que ser objeto de acuerdo, y digamos hace que el pacto se paralice, salte por los aires, como queramos definirlos. Bueno, entonces, ¿de qué han servido estos 2 años escuchando a la comunidad educativa? Es decir, se pretende sustituir 2 años de trabajo donde colectivos, personas, sindicatos, profesores, y también hemos recibido los propios grupos políticos intervenciones, documentos, en fin, a título particular. Esos 2 años se pretende sustituir por 10 días de una aportación, 10 días que en la práctica son 5 o 6. Sí. Entonces, vamos a ver, hay que ser un poquito serios. Es decir, si el gobierno del Partido Socialista quiere reformar la LOMCE o quiere elaborar una ley nueva, bueno, tiene que ser valiente. Tiene que negociar en el Parlamento. No, si valiente es, porque con pocos diputados por lo pronto y tal, necesita una mayoría absoluta. Entonces, tiene que poner su proyecto encima de la mesa. Pero no puede escudarse, en fin, someter a consulta pública en un tiempo récord y sustituir ahí el trabajo que hemos hecho a lo largo de 2 años. El gobierno del Partido Socialista conoce perfectamente, y el Grupo Socialista, cuáles son las aportaciones que han hecho los expertos educativos a las diferentes entidades. Y en estos momentos, ¿qué ocurre? Que no les gusta lo que se ha escuchado en la subcomisión, que nos dice que tenemos que mirar al futuro, que nuestros retos tienen que estar basados sobre la libertad, sobre la calidad, sobre una mayor equidad, sobre la evaluación, sobre un buen profesorado, sobre la digitalización de la economía, sobre nuevas fórmulas de aprendizaje. Y resulta que nos encontramos con un documento que vuelve hace 15 años. Bueno, pues que enseñe sus cartas y debatamos con luz y taquígrafos. Uno de los puntos que pretende reformar el Partido Socialista con esta reforma de la LOMCE es el que afecta a las escuelas concertadas. Escuelas concertadas representan aproximadamente al 26% de los niños que van a los colegios. Es uno de cada 4 alumnos, muy importante. Exactamente, ustedes han visto ya en qué puntos se quiere, digamos, reformar en lo que afecta a la concertada. No, ahí hay un aspecto que habla el documento, yo lo he visto así rápidamente, pero bueno, habla dice algo así como que el Estado tiene que recuperar las competencias en la programación, ¿no? Y claro, lo primero que a uno le surge dice, bueno, ¿y cuándo ha dejado de tener el Estado competencias en la programación? ¿O una comunidad autónoma cuándo ha dejado de tener competencias en la programación? Bueno, en Cataluña o Navarra muy poquita, vamos. Bien, pero la programación de la enseñanza, que es determinar los puestos escolares que se necesitan para atender el derecho a la educación, eso es la programación y eso siempre está en manos de la comunidad autónoma. En lo que hay de fondo es cómo se atiende a esa programación, cómo se determina la existencia de esos puestos escolares, ¿no? El gran debate que hay ahí es qué papel debe jugar las preferencias de las familias a la hora de escolarizar a sus hijos en esa programación. Hay un sector en la izquierda que considera que no se debe tener en cuenta la opinión de las familias, sino que la escolarización las familias deben acomodarse a las decisiones de planificación o programación, así como una especie de escuadra y cartabón, ¿no? Tú vas planificando, aquí son los puestos y esto es lo que usted puede escoger, ¿no? Sin tener en cuenta qué es lo que quieren las familias. La otra opción es una programación complementaria, donde la red concertada y la red pública se complementan mutuamente en la satisfacción de ese derecho y, por tanto, hay que tener en cuenta cuáles son esas preferencias, no como un criterio único en la programación, pero sí tenerlo presente a la hora de decidir qué puestos escolares se ofrecen a las familias. Vuelve otra vez el tema de la religión para cambiarla por los valores cívicos o ciudadanía, o yo no sé ahora cómo se denomina. Vuelve otra vez esa... Bueno, yo es que creo que
lo que tratamos de reflexionar, por lo menos desde nuestra institución y desde otras que estamos en el mismo barco, ¿no? Todos nosotros, es intentar encontrar o referenciar cuál es el marco prepolítico del que surgen todas estas iniciativas, todas estas legislaciones, ¿no? Porque al final un paradigma es un marco de referencia que ilumina o que instruye una regulación después que se articula en una serie de leyes o una serie de normas, ¿no? Entonces, es evidente que el paradigma del Partido Socialista hasta ahora, desde el principio, es una alteración del orden ontológico de los derechos. Es decir, el derecho a la educación le corresponde efectivamente al sujeto, o sea, a la persona. Lo que pasa es que esa persona, en unos determinados años de su vida, es incapaz de administrarse para sí mismo esos derechos. El derecho a la vida, el derecho a la educación. Entonces, ¿quién tiene que administrar esos derechos cuando la persona que es tenedora del derecho no tiene capacidad para hacerlo? Y es aquí donde está la respuesta. El Partido Socialista y en general la izquierda determina que es el Estado el que tiene que administrar ese derecho. Y nosotros pensamos que no es el Estado, sino la familia quien tiene el derecho preferente, porque además es derecho natural, está reconocido en todas las declaraciones de derechos humanos, en las cartas internacionales y por supuesto en la Constitución también, que es la familia la que debe administrar ese derecho a la educación. Y después, subsidiariamente, el Estado, porque el Estado tiene también una obligación de asegurarse de que el derecho llega realmente a quien lo tiene, que es el chico, el niño, ¿no? Entonces, este marco mental es el que debemos denunciar, es decir, no es el conflicto entre si hay que sacar de la programación. Todas estas cosas, por supuesto que están, pero provienen de un marco prepolítico, que es ideológico y que es responder. El Estado es el que tiene que administrar el derecho a la escolarización de los chicos. Y nosotros pensamos que el Estado tiene un deber subsidiario. Primero debe ser la familia. Por eso estamos totalmente en contra, como todos los que estamos aquí, de que sea la administración, sea de la comunidad autónoma que sea y del signo político que sea, quien tenga que distribuir a nuestros hijos en los colegios o en los centros que ella previamente determina a través de una línea educativa, de una línea de financiación o de lo que sea. Es decir, lo que tenemos que hacer es, el debate no es escuela pública, escuela concertada, el debate es familia o Estado. Entonces, el cambio es un cambio paradigmático, o sea, es un cambio de referencias para que desde ahí iluminemos la educación, la exploración desde otro ángulo, que desde luego no es el de sujeto, Estado, familia, sino el de sujeto, persona, familia, Estado. Sí, Sandra, ¿qué decir? Sí, bueno, yo es que creo además que este es un debate que 40 años después de aprobada la Constitución tendría que estar superado. Es decir, en el año 78, cuando los constituyentes se encierran en el Parador de Gredos a llegar a un texto con muchas dificultades, con muchas sensibilidades, se llega al primer pacto constitucional, que es el artículo 27 de la Constitución, donde se sitúa el derecho a la educación y la libertad de enseñanza en un plano de igualdad. Y claro, decía muy bien Juan Carlos, 40 años después estamos debatiendo sobre qué límites tiene que tener la libertad, sobre si el Estado puede limitar la libertad, sobre qué papel juegan las familias. No, oiga, es que lo tiene usted resuelto en una Constitución, no solo en una Constitución, sino en sucesivas sentencias del propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, en estos momentos lo que tendríamos que plantearnos es cómo ampliamos las libertades educativas, no cómo remisamos libertades que tienen que estar consolidadas, sino cómo ampliamos a través de un nuevo sistema de financiación, a través de mayores ayudas a las familias, a través de revisar también los propios criterios, si están cumpliendo ese principio de igualdad de oportunidades y de equidad. Mayor autonomía de los centros. Mayor autonomía de los centros, efectivamente, porque el Estado ya tiene instrumentos. Es decir, el Estado puede garantizar a través de sus instrumentos y sus propias competencias la igualdad de oportunidades. Pero esas competencias que tiene el Estado no puede limitar un hecho real, y es que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Y es que eso lo reconoce el propio artículo 27, y que a la hora de la programación se tendrá que tener en cuenta a los actores implicados, y entre ellos, ¿quién más implicado que la propia familia? Sí, otra de las cuestiones que se pretendía reformar, me gustaría que me lo explicara, es el asunto de la demanda social. ¿Cómo funcionaba hasta ahora? Estamos hablando de concertadas. ¿Se hacían más o menos en función de esta demanda social? ¿Parece que eso se quiere limitar ahora o cómo está el...? Bueno, este aspecto lo que hace es que molesta a la izquierda, porque parece ser que esa libertad que tienen las familias
a poder elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos, claro, al vulnerar o al quitar este articulado, lo que hace es quitar esa libertad que tienen las familias a poder elegir. Y es un tema muy importante, porque nos encontramos zonas de nuestro territorio donde las familias no pueden elegir, porque solo hay una educación. ¿Dónde son esos? Bueno, pues la gran mayoría seguramente estará en zonas rurales, donde solo hay una educación, donde solo hay una escuela pública, única, y donde, bueno, pues las familias, quisieran o no pueden elegir porque no hay. Lo que garantiza esa libertad de las familias es que pueda haber las dos redes que impartan la misma educación, porque la educación es gratuita para todos y debería ser así, que impartan esa y que libremente las familias puedan elegir según sus convicciones, el gran acuerdo, como decía Sandra hace un momento, el artículo 27 de la Constitución, que fue el gran acuerdo que se hizo en este país por la educación. Entonces, bueno, pues esa manera de limitar esa posibilidad de que las familias puedan hacerlo, pues va en perjuicio totalmente de nuestros hijos. O sea, ahora mismo la equidad que tenemos entre una escuela y otra, todos lo sabemos, no vamos a discutir en ella, no existe. Ahora mismo tenemos, y en todos los informes sale, y haciendo un uso así un poco alegre de los datos, el puesto escolar en la escuela pública está saliendo aproximadamente por unos 6.000 euros aproximadamente, y el puesto en una escuela concertada o en la red concertada 2.800, 2.900. O sea, ya claramente solo en esa inversión educativa que se está haciendo ya hay una diferencia de casi el 50% de lo que es el presupuesto. Yo creo porque hay muchos mitos o muchas leyendas urbanas que dicen que la concertada cuesta dinero al contribuyente. Es una de las razones que se da a veces para atacar a este sistema. Nosotros se lo hemos dicho a la ministra, además salía esto, fue una de las primeras cosas que le dijimos. Usted ponga encima de la mesa cuánto cuesta el puesto escolar de verdad en este país, cuánto cuesta. Y cuando tengamos encima de la mesa cuánto cuesta el puesto escolar, entonces empezamos a hablar de los módulos de conciertos, de las partidas de otros gastos, de esas diferencias que nos hacen tener ese porcentaje, ese número de entre una red y en otra. Y entonces veremos a ver si ese mito se cumple o no se cumple. Lo que está claro es que unos no llegan y otros se pasan o no sabemos lo que hacer. Sí, porque me comentaba don José Antonio que otro de los ataques que se hace a la concertada es en algunos centros. Bueno, se les acusa de que se está cobrando lo que no se debe. Y ¿eso es así? ¿Eso ocurre? Eso no es así. Es decir, ahí hay una serie de acusaciones. Hay un régimen de conciertos que comporta el que hay una serie de actividades y de servicios complementarios voluntarios, pero por supuesto que si se eligen por las familias se tienen que pagar. El comedor, una actividad extraescolar, es voluntario, pero si lo eliges tendrás que pagarlo. Y luego hay todo un componente de ayudas que piden los centros por ese déficit que comentaba Pedro. Bueno, pues hay una serie de cuestiones que el concierto no cubre y que se pide voluntariamente ayuda. Bueno, ahí se pretende hacer un totum revolutum de mezclar precios de comedor con precios de extraescolares, con precios complementarios. Fomentado, todo hay que decirlo, perdone que le interrumpa, a veces por medios de comunicación. Hace poco leíamos un artículo en el diario El País donde se hacía una especie de batidora de lo que habla usted del totum revolutum. Luego hablaremos un poquito si realmente hay acoso de medios de comunicación, pero sí termine, don José. El tema de las aportaciones voluntarias, eso está regulado y eso está recogido. Lo que hay que garantizar es que efectivamente ninguna familia tenga la obligación de hacer eso, y eso sí sería incorrecto, y eso es lo que habrá que controlar. Y si hay algún centro que hace alguna práctica incorrecta, pues eso habrá que controlarlo, pero de ahí a hacer una gran hoguera y quemar a la concertada porque haya 2 o 3 centros que puedan estar actuando de forma incorrecta, pues claro, yo creo que al final es aprovechar la circunstancia para lanzar un ataque, en este caso contra la escuela concertada,
en un punto que es débil, y es el tema de la financiación. O sea, estrangulando también económicamente a la escuela concertada, pues también se consigue su reducción o en algunos casos su desaparición. Yo quería apuntar lo que se decía antes de las zonas rurales, porque ese es otro de los grandes mitos, ¿no? Claro, la concertada no está en las zonas rurales porque ahí no hay negocio. El 40% de los centros de escuelas católicas eran centros rurales, eran centros en zonas rurales. Centros de una línea, centros pequeños, a los que progresivamente se les ha ido echando de esas zonas rurales porque por la bajada demográfica pues no cumplían las ratios mínimas de alumnos para poder mantener el concierto. Y progresivamente han ido cerrando muchas. Y una vez que están cerradas y no están, la única escuela que queda es el centro público, y una vez que entonces decimos que es que la escuela concertada no está en las zonas rurales. Eso es una gran injusticia y una falacia que se comete con los centros concertados. Sí. Además era curioso porque hace unos días ha salido a la luz y todo el informe que ha sacado CEAPA, que tampoco sabemos muy bien quién lo ha organizado, quién lo ha hecho, pero bueno, que lo abanderaron ellos, donde decían pues este enriquecimiento, por ejemplo, que está pasando en la escuela concertada o en la nueva concertada, como lo quisieran llamar. Es muy curioso porque en este informe, que no sabemos en qué se basa o cómo no se basa, se habla de, bueno, pues de esas aportaciones, de esas cuotas, bueno, señores, si nosotros en nuestros centros el comedor no lo tenemos gratuito, y ustedes en la pública sí lo tienen. Transporte escolar, si nosotros lo tenemos, y ustedes sí lo tienen. Libros, bueno, ya no voy a seguir la lista que tenemos. O sea, vamos a ver, vamos a ponernos encima de la mesa a trabajar de verdad en un consenso por tener lo mejor para nuestros hijos y la familia. Vamos a dejarnos de tirarnos, no sé qué queremos tirarnos unos a otros en este tema, porque todo eso, si ahora mismo yo tuviera alguno de CEAPA aquí, se lo diría, y yo creo que lo voy a plantear aquí. Si usted sabe que un centro está haciendo eso, está tardando ya en ir al juzgado y poner una denuncia. La educación en este país es gratuita. Bueno, pues vamos a hablar de esos temas, de si existen realmente esos ataques a la escuela concertada. Vamos a hablar también de lo que se está haciendo en los colegios o que se pretende hacer en los colegios de Navarra, ya verán, pero va a ser a la vuelta de un minuto de publicidad. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además, disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios. También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios donde se le comenzará asesorando sobre los materiales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra.
realiza servicios en toda España. Bueno, pues seguimos aquí en Europa 20, muy cerquita de la carrera de San Jerónimo. O sea, hablamos de educación. Recuerdo, porque a lo mejor ustedes echan en falta a alguien del Partido Socialista que defienda un poco pues su postura, qué quieren hacer con la LOMCE. Recuerdo que fueron invitados, pero no quisieron venir. Así que bueno, lo sentimos mucho, pero bueno, aquí vamos a seguir hablando. Y yo quería preguntarle a Juan Carlos, porque habían dicho sus contertulios que a veces hay ataques, hay campañas en medios de comunicación contra la concertada, contra la escuela católica. ¿Ustedes sienten realmente que esto pueda existir en determinados medios de comunicación? Bueno, yo creo que el ataque a la concertada lo sentimos todos los que estamos en este mundo, ¿no? En este sector, porque son muy evidentes. A veces vienen por la cuestión, como decían antes, de la economía, es decir, del estrangulamiento económico. Otras veces vienen porque tenemos un ideario específico reconocido por la Constitución y que tenemos todo el derecho a defender, y ese ideario no les gusta. Es decir, la escuela concertada es una pequeña isla dentro del mundo de la educación donde todavía hay algunas libertades reconocidas por la Constitución, y como el modelo es ir a la escuela pública, única y laica, pues claro, todo lo que no sea eso molesta. Entonces, claramente la escuela pública de iniciativa social, que es la concertada, porque hay que recordar, aunque sea como entre paréntesis, que la escuela pública tiene dos modelos: la escuela estatal y la escuela de iniciativa social, que es la escuela concertada, ¿no? Pero son dos sistemas de la red pública. Entonces, todo lo que sea bastiones de resistencia a la imposición ideológica de cualquier tipo de ideología que utiliza la escuela como caballo de Troya de la ideología, y lo hemos visto en cuestiones nacionalistas en muchas comunidades autónomas, lo hemos visto en cuestiones de ideología en muchas otras comunidades autónomas, y ahora la moda es el tema de la ideología de género, que también a través de la escuela pues se quiere introducir en el marco mental, digamos, de nuestros hijos, ¿no? Al final es utilizar la escuela como caballo de Troya ideológico. Y esto no solamente hace 40 años, como decía Sandra, sino esto tiene más de 100. Es decir, es que el paradigma que tenemos tiene más de un siglo. Yo creo que va siendo hora de pensar en un marco mental distinto. ¿Por qué no damos más autonomía a los centros para que los centros, y me refiero a todos los centros, el director con su claustro tome decisiones específicas? Porque digo yo que las necesidades educativas y de escolarización y los medios sociales en el campo de Gibraltar serán distintos que en Pozuelo. ¿Por qué los centros no tienen un cierto grado de autonomía de decidir qué tipo de asignaturas, cuánta carga en horas tiene que tener esa asignatura en ese centro? ¿Por qué regularizamos todo diciendo, el Estado dice qué asignaturas tienen que estudiar nuestros hijos, cuántas horas a la semana tienen que estudiar esas asignaturas, qué profesores tienen que dar esas asignaturas, a qué colegios podemos elegir entre 2 o 3 porque están en una zona distinta, como decía antes José Antonio, que alguien pintó en un mapa? ¿Qué grado de libertad tenemos las familias para elegir la escolarización de nuestros hijos, que es una parte muy importante de su educación? Otra de las cosas que yo creo que habría que empezar a cambiar es el nombre del ministerio. Ministerio de Educación está mal llamado, tiene que ser Ministerio de la Enseñanza, porque la educación es mucho más amplia que la enseñanza y nos corresponde a las familias. La enseñanza está dentro de la educación. La educación es mucho más global, la enseñanza se refiere a la instrucción, a las universidades, a la formación profesional, a los colegios. No es el Ministerio de Educación, es que las palabras tienen importancia porque son preconfigurativas de la idea, y el Ministerio de Educación hace alusión a la educación en su conjunto. No, el Ministerio no tiene esa competencia. El Ministerio tiene una competencia en la escolarización subsidiaria de la familia, pero en la educación no. Sandra, que es muy educada, levantaba así la manita, no levante la mano, habla directamente. No, se nota que irrumpe aquí. Yo soy de GB, sí, yo soy de GB. Yo veo todo de aquí. Yo soy de GB. Bueno, Juan Carlos ha abierto un debate muy interesante, que es el de la autonomía de los centros. Y aquí yo creo que los que nos dedicamos a la vida política y hemos tenido responsabilidades, seguimos teniendo, aunque sea en el legislativo, pero las tenemos,
creo que tenemos que hacer una reflexión, porque no hemos sabido abordar, a veces digamos que la teoría sí que ha sabido abordar la autonomía de los centros, pero en la práctica esa autonomía no existe. O sea, yo creo que la autonomía de los centros es un factor de calidad, sin duda alguna, y hace que tengamos un sistema educativo plural. Decías, efectivamente, la izquierda de este país, algunos grupos con más pasión que otros, pero en general, creen en un modelo de escuela única, pública y laica. Nosotros creemos que tiene que existir una escuela plural, no solo respecto a la concertada y la pública, sino dentro de la propia enseñanza pública. Tiene que ser una oferta plural, y eso es dar autonomía a los centros. ¿Cómo se puede equilibrar? Con una fórmula yo creo que perfectamente posible. En primer lugar, el Estado sí que tiene que garantizar la igualdad de oportunidades, y por lo tanto el Estado tiene la obligación en el acceso a la educación de garantizar unas enseñanzas comunes en sus propios términos, un currículum común que te garantice una movilidad y que te garantice que un chico, habla del campo de Gibraltar, pues efectivamente de Cádiz o de Murcia, se traslade con su familia a Asturias y tenga ese tronco común de enseñanza. Pero luego esa autonomía, que en estos momentos la autonomía de centros se ha convertido en autonomía de las administraciones educativas, hay que trasladarla en mayor medida a los centros. Y a la vez el Estado tener un instrumento, que es la evaluación. El Estado tiene que tener la evaluación como instrumento que garantiza la igualdad de oportunidades, que garantiza que esa autonomía de los centros no interfiere o no choca con la desvertebración del sistema o con diferentes sistemas, pero a la vez a los centros les permite especializarse. Y de esa forma las familias elegirán con total libertad, porque claro, aquí teorizamos con la libertad y creemos en la libertad, pero la libertad no será posible mientras no exista una oferta lo más plural, lo más amplia para que las familias puedan elegir. Con los problemas tan graves que hay en la educación, las tasas de abandono escolar, fracaso, de repetidores, ¿cómo es posible que al final se haga hincapié en otra serie de aspectos más ideologizados? Yo no sé quién... Bueno, al final, por desgracia, la ausencia de un pacto... O sea, aquí no estamos viendo la educación a largo plazo. Y no, eso está claro que no, porque los niños se vuelven locos. ¿Qué es lo que van a necesitar nuestros hijos y nuestros alumnos en el medio y largo plazo? Cada vez hoy es más, pues eso, hoy se están preparando para trabajar en profesiones que todavía no existen. Es decir, ¿cómo preparas tú a estos alumnos para una realidad que les va a tocar vivir, en la que no se sabe y que todo es cambiante, que todo va a una velocidad de vértigo? Bueno, ¿cómo les preparamos para eso? Bueno, pues entonces hablamos de que si tenemos o no clase de religión, que si tenemos colegios concertados o no los tenemos. Es decir, estamos como una especie de ayunos de una reflexión y de tomarnos realmente la educación como una cuestión de Estado y dejarnos de banderías con la educación, porque me parece que es un tema de país y es un tema muy importante en el que nos estamos jugando el futuro directamente. Sí, hoy por hoy lo que pretende hacer el gobierno quizá es una campaña electoral, simplemente está bueno, yo no creo... modo elecciones o... Bueno, yo creo que el gobierno tiene que dar satisfacción a sus socios, clarísimamente. Cuando tú tienes 84 diputados y pretendes gobernar un país, eres rehén, es decir, tú no tomas las riendas de tus decisiones, sino que eres rehén de una serie de pactos que, bueno, pues poco a poco se van visualizando, y uno de ellos, sin duda alguna, es la educación. Por lo tanto, yo no diría que es una campaña, yo diría que el gobierno, con la reforma de la LOMCE, probablemente dé satisfacción a aquellos grupos y a aquellos partidos que le dieron su apoyo para sacar adelante, para que la moción de censura fuese favorable. Si me permites, yo es cierto lo que dices, pero da la sensación desde fuera que en algunos aspectos van más a contrapelo de lo que querría el gobierno, y hay otros en los que van bastante a favor. Y me parece que el de la educación es uno de los que no les cuesta demasiado trabajo apoyar las tesis más radicalizadas, ¿no? A mí me encantaría, el otro día una serie de organizaciones hemos presentado a la ministra, ya que nos recibe, pues más de 100.000 firmas de plataformas de familia para que nos reciba, y preguntarle directamente
Señora ministra, ¿cuál es el papel que en su esquema mental sobre la educación ocupa la familia? Porque es que es clave. En función de cuál sea la respuesta, entendemos mucho mejor todas las iniciativas que hay. Este nuevo documento que todo el mundo tiene para opinar hasta el día 10. Pues claro, pues ya te están preguntando. La ministra hace poquito en sede parlamentaria dijo que el derecho a la educación no recae en las familias. Vamos, yo creo que lo ha dicho claro, pero no solo ella, sino también hace muy poco en el Parlamento Vasco otra diputada, me parece recordar, de Ezker Batua, donde decía exactamente lo mismo. Ustedes, hay un vídeo circulando que es espeluznante. Ustedes como padres pueden decir lo que les dé la gana. Ahora, en el currículum escolar ustedes no tienen nada que decir. Ahí lo decimos nosotros. Es decir, teniendo el currículum escolar, nosotros vamos a educar a sus hijos con independencia de lo que ustedes digan, porque dijo literalmente, ustedes pueden decir lo que les dé la gana. Oiga, algo más que lo que nos dé la gana tendríamos que decir para educar a nuestros hijos. Hay más cosas, porque hay una corriente según la cual a los niños hay que liberarles de los prejuicios de sus padres. Claro. Es el Emil, ese es el Emil. Vamos a ver, es decir, yo puedo tener mis ideas, usted podrá tener las suyas, pero hombre, con una situación con todo el amor del mundo, que solo miro por lo que creo que es mejor para ellos, pues yo solo que pido es respeto, ¿no? Y no que usted considere que lo que yo pienso es una cosa que se debe eliminar y que yo ya, papá de Estado, pues me tengo que encargar yo de cómo tienen que educarse los ciudadanos, ¿no? Eso me parece. Además, que es abordando un tema ideológico, cuando encima de la mesa, después de estos 2 años de trabajo que hemos tenido en el pacto educativo, que por cierto hay que recordar que ellos se levantaron, que ellos pidieron esos 5%, que ellos han levantado, y que todavía la ministra en unas charlas o unos desayunos informativos el otro día nos propuso empezar a trabajar en esto. Digo, señora ministra, ¿dónde ha estado estos 2 años que hemos estado trabajando en ello? Se nos escapa de la mano en eso, que ahí los planteamos, el fracaso escolar, importantísimo y creciendo, abandono temprano, formación del profesorado, participación de las familias en la vida escolar de sus hijos, conciliación laboral y familiar, imprescindible para que las familias podamos participar, y que no me lleguen vientos ideológicos de imposición, saltándose una de las premisas elementales, que es la libertad de las familias a poder elegir lo que quieran para sus hijos. Uno de esos intentos de ingeniería social, o en fin, de darle la vuelta a todo lo que estamos viendo estos días en Navarra, porque creo que usted conoce bien un poquito qué es lo que quieren hacer con los niños de 6 años, entre 6 y 10. Bueno, la horquilla es de 0 a 6. De 0 a 6. Ya no sé qué harán con los de 0, porque la horquilla es de 0 a 6 años. La verdad es que, no sé, yo creo que la sociedad en estos momentos ha perdido el rumbo. No, pero cuente, que igual no sabe. Vamos a ver, ahora mismo, entre todas las acciones que se están haciendo por cantidad de asociaciones, no solo como CONCAPA, sino de familia, de escuela y tal, en la comunidad de Navarra, es trabajar lo primero, sobre todo, por una instrucción que salió el 31 de julio, en donde pues se daba o se recomendaba la implantación de este programa, en donde pues llegaba a los centros pues una serie de ideología pura y dura, porque no se puede llamar de otra manera, de implantación para que se diera en las aulas de 0 a 6 años. En donde, pues una serie de arbitrios y de historias, pues de sexo, de cómo somos iguales, de cómo te puedes ir con quien quieras y hacer lo que quieras. Una serie para nosotros de aberraciones. El amor verdadero no debía existir, no sé cómo era exacto. No, aquí el amor verdadero, ¿para qué? ¿Para qué? Si nos juntamos todos y ya está. Si esto es las sordas que siempre hacemos. Que había que iniciar a los niños en juegos eróticos y tal. Claro. Entonces, ante una de 0 a 6 años. De 0 a 6. De 0 a 6. Hay que hacer juegos eróticos con niños para que empiecen a conocer su sexualidad. Entonces alguien sale diciendo, oiga, ¿pero esto qué es? Y entonces la respuesta, no, le estamos diciendo solamente que jueguen a papás y a mamás. Claro. Es decir, es la ideología de género embutida en un sistema educativo de 0 a 6 años, ¿no? Y esto es en el Parlamento Foral de Navarra, pero podría haber sido en cualquier otro. Y puede ser en cualquier otro, porque, insisto, se utiliza la enseñanza y la escolarización, el currículum,
la capacidad que tiene el Estado para decidir qué asignaturas estudian nuestros hijos, incluso a veces, incluso hasta qué contenidos estudian en esas asignaturas, lo decide el Estado. Entonces, el Estado tiene ahí un caballo de Troya perfecto para hacer el tipo de ingeniería social que quiera, nacionalista, independentista, populista, ideología de género, todo. Bueno. Diputada, en la época que estaba de ministro de Educación, llevan camisas verdes, ¿no? Los profesores. Camisetas verdes, sí. Camisetas verdes, había grandes manifestaciones, salían a la calle, etcétera, etcétera, para protestar, bueno, a veces por que les hacían trabajar, creo que eran 20 horas en vez de 18 horas lectivas, sí. Horas lectivas. No sé si protestaban a veces por un fracaso escolar de los alumnos, que a lo mejor era menos importante. Pero yo lo quiero decir, ¿el Partido Popular tiene pensado hacer algo, buscar camisetas de otro color o no sé, movilizarse o amarillas? No, es que eso va en el ADN de cada uno. Es decir, yo, no, ya, pero, bueno, nosotros nos hemos manifestado, o mejor dicho, nosotros hemos acompañado a la sociedad civil cuando la sociedad civil se ha organizado en la defensa de la vida, en la defensa de la familia, en la defensa de la libertad, porque son principios que forman parte de nuestro ideario. Decía Juan Carlos, hablaba del currículum. Efectivamente, en este caso no es el Estado, pero sí que es el margen dentro de las propias asignaturas específicas que permiten a las comunidades autónomas, donde se ha demostrado que se pueden introducir contenidos, pues, en fin, que hay que valorar si no están chocando con el artículo 27.3 de la Constitución. Que van casi al margen de la propia ley. Claro, a que sus hijos sean educados conforme a su formación religiosa y moral, conforme a sus propias convicciones. Eso hay que analizar muy bien el texto. En Navarra, desde luego, el Partido Popular de Navarra, mis compañeros lo están analizando minuciosamente y se impulsarán todas las acciones necesarias y precisas para garantizar la libertad de las familias y que no se vulnere un derecho constitucional. Pero casos de este tipo nos hacen replantearnos que efectivamente tenemos que fortalecer el currículum y las competencias que le da el 149 al propio Estado respecto a ese currículum y el derecho a la educación. Porque los límites, aquí no se trata de coartar la libertad de nadie, sino que el límite de mi libertad está en la libertad del otro y en los derechos del otro. Y tenemos un marco que los define perfectamente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora o estamos haciendo? Pues estamos precisamente presentando una serie de iniciativas para fortalecer las competencias del Estado. La semana pasada se aprobó una iniciativa en la Comisión de Educación que hacía referencia, donde pedíamos al Gobierno que crease una comisión formada por expertos a propuesta de las Reales Academias que hiciesen una propia revisión del currículum, de forma que se garantizase el currículum común a todo el Estado en todas las comunidades autónomas, respetando, por supuesto, el margen que tienen las comunidades autónomas, ¿no? Pero que realmente los expertos, las personas más cualificadas, dijesen qué es lo que tiene que aprender un alumno o que tiene que saber un alumno cuando finalice la enseñanza obligatoria. ¿Qué es lo que hemos hecho? Presentar otra iniciativa precisamente para ampliar libertades educativas. Y ahí conseguimos dos cosas muy importantes. Hablar de financiación, es decir, oiga, usted tiene que revisar la financiación de la escuela concertada, y fue aprobada en el Congreso de los Diputados, y defender los centros de educación especial. En estos momentos donde los centros de educación especial están siendo cuestionados en función por una interpretación, a mi juicio, muy sesgada de la Convención de Naciones Unidas, y donde se aprobó que no solo se tiene que respetar, sino que la iniciativa social puede hacer centros de educación especial y pueden concertarse. Todo dentro del marco constitucional, por lo tanto no estamos inventando nada. Nosotros lo que queremos es fortalecer el Estado y a la vez garantizar más libertad. Es que sorprende mucho cruzar lo que tenemos en el sistema educativo con el artículo 26 de la Constitución. Es que es como que no cuadra. Es decir, cuando uno lee el artículo 27 de la Constitución, bueno, qué maravilla de país, ¿no? Aquí la educación realmente está, es libre, ¿no? Y las familias pueden elegir, pero luego pasa a la realidad y no se compadece con la letra. Entonces, por una inercia, probablemente, o por cuestiones que Sandra sabe mucho mejor que yo, hemos llegado a una situación en la que confrontar la realidad con el texto
uno se cree que está pensando o hablando de dos sistemas distintos. Oiga, este artículo de la Constitución debe ser de otro país. No es de España, porque en España esto no ocurre. Entonces, yo creo que es hora de revisar qué está ocurriendo, y es hora de decir, bueno, vamos a parar. Pacto educativo es muy difícil porque el debate es ideológico y, por lo tanto, es muy difícil que partidos que tienen tensiones ideológicas o tensiones de mayorías parlamentarias se pongan de acuerdo en algo cuando colisiona con sus propios intereses. Entonces yo creo que el pacto es prepolítico, es decir, oiga, vamos a dar autonomía a los centros para que las familias tengan mayor capacidad de decisión. Si conseguimos despolitizar la educación, yo creo que estaremos de acuerdo al menos los tres, yo creo que Sandra también. También. Pero si conseguimos despolitizar la educación, yo creo que es el primer paso para que la educación empiece a mejorar en este país. Porque el Estado tiene que garantizar un currículum mínimo y garantizar la equidad, como decía Sandra. Pero ¿por qué no puede decirse, digo yo, por ejemplo, ¿no?, como propuesta, un porcentaje del currículum lo decide el Estado? Garanticemos la equidad en todos los sitios. Un porcentaje lo decide la autonomía, pero es que al centro no le llega nada. Es decir, se lo han distribuido entre el Estado y la autonomía, y al centro, ¿qué autonomía tiene el centro? Ninguno. Cierto, no será mejor al revés. El tema también sería, es cierto. Hay una cuestión ahí también más de fondo también, ¿no? Y es, bueno, hasta qué punto, o sea, qué es lo que hemos ganado con el hecho de que las comunidades autónomas también tengan un porcentaje de determinación del currículo en todas y cada una de las asignaturas. Yo creo que si hacemos un recorrido, ¿no?, de estos 30 años, pues la verdad es que al final nos ha terminado llevando a una situación desastre en la que estamos viviendo hoy, pues que yo creo que no nos gusta. Creo que no nos gusta. Así que, bueno, yo no sé, yo también lo dejo ahí, claro, ¿no?, porque yo no sé si tenemos tantas especificidades en cada comunidad autónoma como para que la lengua española, las matemáticas, la física y no sé cuántas asignaturas, la comunidad autónoma tenga un margen de determinación de los contenidos. O sea, no sé qué es lo que ganamos con eso. Y nosotros que ahí nos lanzamos un poquito más. Es curioso porque hace unos días se planteaba en la sociedad el hecho de pedir otra vez a la Administración General del Estado que recuperara las competencias de dos aspectos muy importantes que afectan directamente a la sociedad, que son la educación y la sanidad. Pero claro, habiendo el pollo que hay ahora mismo, cualquiera dice ya ni siquiera que venga la educación al aspecto nacional. Ahora, sí tendríamos que hacer, en ese intento de adaptar ese currículo que siempre decimos, esa apuesta importante que tenemos que hacer por la formación profesional, que yo creo que aquí le tenemos que dar un impulso. No todos quieren seguir estudiando. Hay mucha gente que apuesta por esa capacidad de poder trabajar, de poder impulsarla. ¿Por qué tenemos una FP ahora mismo, una formación profesional que no, que parece una María? No, vamos a impulsarla, vamos a trabajar con todos los empresarios, vamos a adaptar esos currículum a esa forma para que la gente, cuando termine, el panorama que tenga un poco por delante sea un poco más de poder encontrar una situación laboral aceptable. Y bueno, y vamos a trabajar. Yo creo que con el consenso y con el trabajo de todos, poniendo encima de la mesa todo, que ya está puesto en esos 2 años que hemos dicho de trabajo del pacto educativo o de la subcomisión de educación, pues avanzar en ese aspecto. Antonio, quiero hacer un apunte, el último, que nos quedan nada. Formación profesional, yo sé que hay en línea que apuntar, pero tenemos una gran formación profesional. Aquí seguimos que hay que potenciar. Lo que hay que potenciar es facilitar que haya más oferta de formación profesional. La gente estudia en formación profesional y se prepara muy bien, y es además en el mercado de trabajo hace falta más personal cualificado con estudios de formación profesional, grado medio, grado superior. Insisto que se está dando una muy buena formación profesional, y lo único, pues que bueno, yo creo que todavía arrastramos algunos prejuicios, ¿no?, sobre el pasado, pero los estudios de formación profesional son muy relevantes y dan una preparación muy buena a nuestros alumnos. Juan Carlos, pues tengo un catarro horrible, con lo cual pido disculpas. Y le agradecemos mucho que esté hoy con nosotros. Juan Carlos, un minutito que nos tenemos que despedir. Muy bien.
Pues bueno, agradecer vuestra invitación. Son temas que creo que interesan mucho. He oído decir muchas veces a José Antonio Marina, con quien estoy de acuerdo en muchas cosas y en otras muchas no, que hasta que la educación no aparezca en el número 1 del CIS de las preocupaciones de los españoles no será una cuestión de debate nacional. Creo que no estará en el número 1 de mucho tiempo, pero aún así nosotros tenemos que intentar que esté este aspecto absolutamente estratégico para nuestro país, que es la educación y la formación de nuestros futuros dirigentes, empresarios, comerciantes, etcétera, pues que le dediquemos todos nuestros esfuerzos a que la educación sea de la mayor calidad posible, para lo cual insisto que hace falta liberarla del cautiverio al que está sometida, ¿no?, por las administraciones. Sandra. Bueno, yo que estoy totalmente de acuerdo en muchísimas de las cuestiones que hemos tratado, y la cuestión es que de una vez por todas, es decir, pongamos las luces largas y miremos a futuro. No tiene sentido revisar los acuerdos y los consensos sobre los que hemos avanzado a lo largo de estos años, con dificultades, con aciertos y con errores. Y efectivamente yo creo que hay que poner a la educación en el centro de la acción política, aunque no escondo las dificultades que esto implica. Los acuerdos en la educación tienen muchísimo mérito porque son muy complicados y muy complejos, sí, pero son acuerdos que cuando se logran sientan pilares fundamentales y sobre ellos podemos mirar al futuro. Pues decía, muchísimas gracias, decía José Antonio que tenemos una buena formación profesional y grandes profesores. Bueno, la prueba es que un chaval de 14 años ha quedado campeón del mundo de ajedrez. ¿Sí? Campeón del mundo, o sea, materia prima desde luego tenemos la mejor, y solo esperamos que llegue ese acuerdo que apuntaba Sandra Moneo. Nosotros nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, también gracias a los que no han querido venir, y nada más. Esto es España, tiempos difíciles.